Hola amigos del canal de YouTube de La Rueda del Misterio. Quiero daros las gracias por el apoyo que estáis realizando en estos poquitos programas que llevamos de este canal de YouTube. Y como hemos hecho anteriormente, quería invitar al programa pues, a otro de esos componentes de la tertulia de tres bandas. Él se llama, como conocéis, David Castillo, y aparte de participar en tertulias de banda, programas fantásticos como Cuarto Milenio y muchos más, es director de un fantástico programa llamado Misterio 51. David, bienvenido a la Rueda del Misterio. Muy bien hallado. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Miguel. Dar las gracias primero a todos aquellos que están llegando a suscribirse a este canal, un canal de nueva creación, pero que al final va a ser muy divertido, ¿no? Y que busca lo que buscamos todos, ¿no? Al final, que es pasárnoslo bien, compartir historias, compartir conocimientos e informaciones que al final los oyentes son los que nos aportan casi todo, ¿no? Así que muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Claro, los oyentes en el canal de la Rueda del Misterio, en el Misterio 51, como ahora hablaremos de él, y también los televidentes o, no sé, youtubers o visionadores de YouTube, en este caso del canal de la Rueda del Misterio. David, como hice con Serach, y a mí me gustaría también ese fantástico programa que tú diriges, Misterio 51, ¿por qué no nos presenta a los componentes de este canal de YouTube, por favor? Bueno, Misterio 51 es un programa que nace desde la más pura inquietud, ¿no? Yo creo que como casi todos los que hemos empezado, ¿no? A hacer podcast, pues yo creo que coincidió con el final de Milenio 3. Uno se queda un poco huérfano y para mí, como era uno de los mejores programas que había, o por no decir el mejor en cuanto a su estructura y su contenido y la cantidad de colaboradores, informaciones que se daban, yo quería hacer algo parecido, desde la humildad, por supuesto, y nace Misterio 51, ni se llamaba así al principio, ¿no? Pero bueno, por H o por B terminó así el nombre y ahí vamos, conociendo gente maravillosa como tú, Miguel, participando de vez en cuando se nos permite, en Cuarto Milenio o en cualquier otro sitio donde se nos pueda, donde podamos ayudar a no sé, a contar historias, ¿no? Sobre todo yo creo que de lo que se trata es de contar historias de tal manera que igual que a mí me llegaban en su momento, intento hacer con los demás. Cuando uno prepara un tema para su programa, para Misterio 51, pues lo haces de tal manera que cuando de verdad, cuando yo termino, sea el tema que sea, me guste más, me guste menos, siento una cosa, un buen rollo, que es lo que nos anima a seguir cada vez más, ¿no? Y evidentemente la oportunidad de entrevistar a muchísima gente, pues como tú, como Carlos Largo, que ha pasado por aquí, Javier Arríes, Javier Callejo y un montón más, ¿no? Que han pasado por Misterio 51. Aprender, buscar e investigar y seguir aprendiendo. Pues la verdad es que sí, es una forma de también de conocernos, una forma también de intercomunicarnos y bueno, a pesar de todas esas historias que puede haber y bueno, que yo sé que tú y yo estamos fuera, igual que pasa será del misterio y que se escuchan por ahí, nosotros intentamos llevarnos bien, disfrutar, pasándonos bien. Tenemos nuestros proyectos también de colaboraciones, de hacer cosas y de verdad de poder conocernos, David, que es lo principal y poder compartir, que yo creo que es lo principal. Bueno, hoy has elegido tú el tema. A mí es un tema que me llama la atención. El tema de las apariciones marianas, la vamos a centrar en un lugar llamado Medjugorje, pero escuchamos las apariciones marianas, no quiero, y no, este programa no va a ser evidentemente religioso, ni apóstata tampoco, ni en un sentido ni en otro. Pero las apariciones marianas, ¿qué aparecen? Porque son muchas cosas que tanto Fátima, Lourdes, Garabandal, pues yo qué sé, 80.000 sitios. Yo creo que cada ciudad, cada región tiene su aparición mariana. ¿Qué es lo que aparece en esos lugares, en esos cielos? Pues yo no sé qué es lo que aparece. Lo que está claro es que para, según qué religión, pues será una cosa o será otra, ¿no? En África la Virgen es negra, aquí es blanca, joven y muy guapa. En otros sitios será de otra manera. Bueno, es un fenómeno que se presenta, que de alguna manera contacta con el observador
En este caso, yo quiero incidir mucho en que es el observador el que quizás da forma y sentido a esta aparición. Estas entidades que a lo largo del tiempo se llevan mostrando muchísimas veces. Esto no es algo nuevo, hay muchas que no, bueno, las llamamos apariciones marianas por darle un poco de contexto religioso, pero son apariciones que se llevan dando a lo largo de la historia en muchísimos casos, por toda Europa, por todos los continentes, en todas las religiones, no lo sé. Para algunos serán marcianos, para otros serán X. Lo que está claro es que se producen. Hay conversiones, hay un estado de bienestar. Son catastrofistas, como lo es el ser humano en sí, ¿no? Como decía el buen Mariano Fernández Urresti, si tú crees en Jesús, si tú crees en la divinidad de Jesús y crees en que vino el Hijo en forma del Padre, que luego es el Padre, vino el Hijo, en fin, si crees en todo eso, pues sí, claro que puedes aceptar una aparición mariana como que es la Virgen. Es que es una cuestión de fe y de creencias, pero desde el más puro escepticismo, cuando uno se mete de lleno en una investigación, entre comillas, desde la que puede hacer uno desde su casa, aquí en Madrid, por ejemplo, tengo pendiente ir al Escorial, tengo pendiente ir a Garabandal, ¿no? Y demás, que lo voy a hacer dentro de poco, pero lo que sí es cierto es que uno espera sentir e entender, por ejemplo, el fenómeno del que hablaremos también, que es ese baile del sol, que evidentemente no se produce. Hay unas luminarias que ejercen unos movimientos, pero la gente tiene que entender que si el sol se moviera, la Tierra desaparecería como tal, como un evento catastrófico. Pero bueno, es un suceso que se da. Entonces, ¿qué se aparece? Pues no lo sé. Si te pones a pensar muchas veces, parece que juegan con nosotros, porque hay algunas apariciones que son incompletas. Es como si esa conexión fallara. Sí que es cierto que los que la padecen al principio entienden como una señal de alta frecuencia, unos sonidos atávicos que se dan, son sensaciones. Es un fenómeno quizás paranormal que se da a lo largo de la historia. Que existir, yo estoy convencidísimo que existe. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la fuerza de la fe y de la religión de cada uno, lo llamaremos de una manera o lo llamaremos de otra. Claro, es una de las cosas que depende del paradigma donde uno se sitúe, el nombre es distinto. A mí me llama la atención porque cuando tú me propusiste hablar de Medjugorje, sabemos que otras apariciones marianas aparecen, por ejemplo, la de Fátima en el año 1917, Lourdes en 1858, pero Medjugorje, que se encuentra en Bosnia-Herzegovina, el 24 de junio de 1981, antes de ayer mismo. 6 personas se le aparece algo, ¿no? O dicen que se le aparece algo, ¿no, David? El fenómeno en Medjugorje es increíble y quería yo hablar de él porque es en el que más me apetece profundizar, dado que todavía a día de hoy se siguen produciendo esas apariciones. Sí que es cierto que, como dice el Papa, que quizás lo dice de una manera muy ligera, él prefiere creer en la Virgen Madre de Dios, en la suya madre, ¿no? Como dice, pero no en esta, ¿no? Porque parece ser que las apariciones se han dado en exceso y a la carta, con horario, ¿no? De oficina. Parece que es exagerado lo que se está dando en Medjugorje. Pero, como decía antes, el que va a Medjugorje cambia. Cambia hasta tal punto que, como veréis, como vamos a contar, por resumir un poquito, tenemos estos videntes, tenemos dos niñas de 15 años paseando, contándose sus cosas, ¿no? A principios de verano del 81, y una de ellas, Ivanka, le dice a la otra, a Mirjana, le dice que está viendo a la Gospa. La Gospa es de lo que ellos llaman la Virgen, ¿no? Y claro, pues la otra, ¿no? Le contesta como que estás loca. Estamos hablando de en el 81 todavía es un país comunista, ¿no? Ahí está prohibido que la Virgen se aparezca. Eso ya es bien Por sabido, ¿no? decreto, no, David, por decreto estaba prohibido. Sí, sí, la Virgen no se puede aparecer, No es se puede hacer en prohibidísimo. los países comunistas. Ujú. Entonces, claro, ¿no? Le dice, estás loca y tal. El caso es que ella sigue andando y se encuentra con unos amigos, estos cuatro chicos. Les cuenta la historia, ve que se ha quedado atrás Ivanka y cuando van a buscarla está de rodillas y
viendo a la gospa. Estos chicos miran y remiran, y esa es la tercera vez que también la ven. Bueno, y a partir de ahí, dos de ellos, los dos chicos salen corriendo, como si les llevara el demonio, ¿no? Salen corriendo, uno de ellos se mete en casa y no saldrá hasta el día siguiente de su casa. Bueno, pues como te decía, país comunista, podías tener muchos problemas. En el pueblo se empiezan a meter con ellos, pero el 25 ya de junio, que es ya la segunda aparición, vuelven al mismo sitio y ya es donde se empieza a dar de una manera continua estas apariciones. Luego veremos también que en este caso, según van avanzando las apariciones, el cura del pueblo, que es un franciscano, no se encontraba allí, estaba en otra población atendiendo a unas monjas y demás. Cuando vuelve se encuentra su pueblo todo revuelto. Este cura no entiende lo que sucede y evidentemente en misa le dice al pueblo que la Virgen se encuentra en la iglesia. Que para que me entendáis cómo yo entiendo esta forma de fe o esta forma de entender la religión cristiana, yo no entiendo un Dios que te dice que en este caso la iglesia es la que te dice que para llegar a Dios tienes que pasar por mí, ¿no? Este cura al principio así lo hace saber a su séquito y les pide por favor que no vayan al pueblo, perdón, al descampado, a ese campo, a esa loma, que no vayan y que la Virgen está en la iglesia. Lo triste para él es que según termina misa, pues él sale a ver qué es lo que sucede con la gente y todos, nada más terminar la misa, les falta tiempo para irse corriendo a ver estas Bueno, apariciones. basta que prohíbe una cosa para que haga lo contrario, ¿no? Parece que prohibir una cosa significa incitar a que vayan, ¿no? Y así empieza todo. El franciscano no lo entiende, no lo entiende, y ya sabemos, ¿no? Estas mentes tan cerradas. Llega un momento que es muy interesante porque el franciscano tiene su propia aparición. Es estando en la iglesia cuando él pregunta, ¿no? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puedo entender todo esto? Y él recibe unas palabras, alto y claro, según testimonio, que le dice: sal y protege a los niños. En ese momento él sale de la iglesia del pueblo y aparecen los niños corriendo porque la policía ha ido a buscarlos. En ese momento los mete dentro, justo aparece un coche de policía que le preguntan si ha visto a los niños. Curiosamente, esa es la única pregunta que le hacen, les dice que sí los ha visto, pero nada más. Continúan camino. Y aquí empezaré ya el vía crucis también de este franciscano que será detenido y pasará 1 año y medio en la cárcel, torturas y demás. ¿Y sobre qué tratan? Porque en otros lugares, tanto en Fátima, con los famosos secretos de Fátima, Lourdes, las manifestaciones a la vidente de Lourdes, realmente, y en otros lugares ocurre lo mismo. En cada lugar parece que hay elementos de destrucción, elementos de fin del mundo, pero aquí en Medjugorje, ¿de qué tratan los mensajes? Ese es el gran problema que hay. Ya sabemos que la Iglesia a la hora de estas cosas, como no puede controlar el mensaje, no está muy a favor. Le cuesta mucho reconocerlo. Entonces, claro, son mensajes, evidentemente, de paz entre los hombres y paz entre los hombres y Dios, en este caso Jesús, su Hijo. Es importante detallar, ¿no? Esta primera aparición que tienen, no llegan a ver al niño, pero sí que ven que lleva un niño con un tocado y notan movimiento. Entonces es una aparición directa, un mensaje muy directo. También hay secretos, como no podía ser de otra manera. En este caso son 10. Creo, si no recuerdo mal, que es Ivanka o Mirjana, una de las dos, la que tiene los 10 secretos. No todos los tienen, pero bueno, la gente que se preocupa por este tema de los secretos, lo más importante de los mensajes que se dan todavía a día de hoy, creo que son los días 2 de cada mes, es que son los mensajes los que han de ser escuchados. Yo recomiendo a todo aquel que tenga curiosidad que se meta en internet, ponga Medjugorje, en este caso Medjugorje, para que nos entendamos, ¿vale? Y va a ver la cantidad, están todos los mensajes escritos y detallados. Los videntes se los van traspasando a un cura de turno que tienen allí y los escribe, los anota y se comparten con todo el mundo. Pero la base principal es la paz
Que eso yo creo que se da comúnmente en todas las apariciones, ¿no? El que seamos buenos, seamos cariñosos con la familia, pero sí se detalla, ¿no?, esa parte de paz entre los hombres y paz entre los hombres y Dios, ¿no? Hasta ahí ese dato es importante. Uno de los elementos que aparece en los lugares con apariciones marianas son los milagros. En Medjugorje, para no ser menos, yo tengo recogido también casos de curaciones incluso, o se le atribuyen, siempre digo se atribuyen, que otra cosa es que ocurran o no, o haya que estudiarlo, pero se le atribuye curaciones incluso de enfermedades como la esclerosis múltiple, una enfermedad que cursan brotes que pueden aparecer y desaparecer, pero parece que incluso existen curaciones completas. En cambio, al igual que en Lourdes o en Fátima, la Iglesia lo ha aceptado, parece que en Medjugorje no lo acepta, ¿no? Bueno, aquí podemos empezar a pensar que en este caso, como bien decías, Fátima, uno de los primeros que se invita a dar su opinión es al responsable del tema médico en Fátima. Y claro, evidentemente, como es un pastel a repartir, si tenemos que tener en cuenta que en este caso Medjugorje debe de estar superando ya los 3 millones de visitas anuales, con su correspondiente aumento mes a mes y día a día en hoteles, en gastos, creo que es un pastel muy importante. Este hombre deja claro que para él es todo, digamos, como que una pequeña mentira, pero está documentado, al igual que en Fátima, tú lo sabes, Miguel, se han dado curas, pero están ahí, las podéis consultar cuando queráis. El ciego que ve, varios niños, yo conozco un testimonio, he puesto parte en mi programa de esta semana, en el cual una madre reconoce como su padre, además son españoles, su padre se cura, su hijo se cura. Hay muchísimas curaciones que están documentadas por médicos, unos que tienen fe en la fe, o sea, que están en la fe cristiana, otros que no tienen ningún tipo de fe. Pero es que eso no lo podemos negar. Por eso te decía que los fenómenos se dan. Pero quizás el fenómeno más importante, más allá de la curación, que es quizás en Fátima o en Lourdes, donde sí que bebían, ¿no?, el agua y curaban, en este caso, el fenómeno más importante que se da en Medjugorje es la conversión. Es el baile del sol, es el olor a flores. Y una conversión que el que realmente la vive cambia totalmente hasta el punto, como reconocen muchos, yo he escuchado algunos testimonios en el que llegan a reconocer que si se lo hubieran pedido, se hubieran quedado allí, se hubieran convertido a la fe cristiana, se hubieran hecho monjas o curas y no se hubieran movido de allí el resto de su vida, dejando familia e hijos. Con Claro. lo cual, eso es mucho. Haciendo de abogado del diablo, David, evidentemente las personas que están viendo esta entrevista dirán cuánto hay de verdad y cuánto hay de montaje. ¿Qué balance se puede hacer de Medjugorje? Un balance, pues que las curaciones están para todo aquel que las quiera consultar, avaladas por médicos de todo tipo. Pero como ha pasado en otros lugares del mundo, o sea, las curaciones se dan, los médicos no saben por qué. Tú has visto, me consta que has visto informes en los cuales ha habido curaciones completas y no saben por qué, pero además de hoy a mañana, o sea, unas curaciones brutales. En el caso de mi opinión personal, el poder de la fe, a mí me gustaría ver este tipo de apariciones desde el poder de la fe, porque el fenómeno existe y se da, que es un fenómeno luminoso. Mira, podemos hablar del fenómeno del baile del sol. Esta mujer, en su testimonio, dice que en el camino, ¿no?, hasta este pequeño monte, nota ese olor a rosas, cuando en Medjugorje no hay ni una sola rosa. No crecen allí las rosas, ¿no? Y en ese momento le dice una persona que va a tener una evidencia fuerte. Y después de una serie de circunstancias, ella mira al sol y ve ese baile del sol girar para todas las partes, subir, bajar, dar vueltas. Y hay personas que lo ven y otras que no. Su propio padre le dice: ¿qué estás viendo? Y ella: es que no lo ves. El poder de la fe. En este caso, esta mujer no tenía fe ninguna, no sabía ni confesarse. Cuando fue a confesarse con uno de los curas que hay allí, no sabía cómo iba el rito de la confesión, con lo cual la conversión es el fenómeno principal de Medjugorje. Yo quiero pensar, porque es que yo en la religión cristiana como tal,
pese a haberme criado en ella, he perdido mucho la fe porque es una religión que ha hecho mucho más daño que bien para mi entender. Pero ¿por qué se convierte la gente cuando va a Medjugorje? No tengo palabras. El caso es que los documentos están ahí. Gente que ha abandonado las drogas, que ha abandonado sus vicios, todos sus males, incluso hasta sus familias, por seguir esta llamada de la Virgen. David, a pesar de que se habla de que papas como Juan Pablo II afectó bueno, habló muy bien de Medjugorje, el Vaticano todavía no se ha manifestado positivamente hacia esas apariciones. ¿Precaución o realmente puede haber algo detrás de ello? Bueno, yo creo que a la Iglesia no se le escapa nada de lo que estamos comentando aquí, eso está claro. Saben mucho más que nosotros, seguro. Tienen científicos, tienen médicos, tienen todo tipo de personal a su servicio. Lo que yo creo es que quieren controlar el asunto. Ahora sí que se autoriza el peregrinaje a Medjugorje, pero hace bien poco, escasos, porque antes tampoco estaba, digamos, como autorizado a los cristianos a ir allí. Lo que pasa es que no lo pueden negar, ni lo pueden parar. Hubo una historia con los franciscanos en su momento cuando se quieren hacer cargo de esa iglesia y de todas estas nuevas creaciones que se están dando allí, en el que los franciscanos dicen que nada, que no, que lo han hecho a través de su orden, que se han apoyado en su orden. De hecho, cuando peor lo estaban pasando con la dictadura, eh, es desde Estados Unidos, por ejemplo, los franciscanos son los que empiezan a promover esos viajes a Medjugorje. Con lo cual ahí en primer enfrentamiento los franciscanos son retirados hasta que, bueno, la Iglesia mmm, empieza a gestionar un poco todo esto. Yo quiero pensar que es un pastel en el que la Iglesia quiere controlar no ya el tema económico, sino la fe. Como bien dice el Papa, no cree en que sean apariciones de la Virgen, pero sí que creen las conversiones que se están dando y es ahí donde quieren meter la mano y controlar ese fenómeno de conversiones que él mismo lo reconoce con sus propias palabras. Y Claro. siguen enviando investigadores y nombrando responsables. Algunos yo creo que se mojará. De todas maneras, como tú muy bien sabes, se han hecho muy pocas aprobaciones, muy poquitas por parte de la Iglesia. Ya te digo, la Iglesia no puede controlar el mensaje. De hecho, es un mensaje en el que los franciscanos los utilizan a favor, ¿no? Cuando la Iglesia, en este caso creo que es el obispo de Bosnia, quiere retirar a estos franciscanos, pues de repente los franciscanos tienen una aparición en el que dice que este señor se está equivocando con nombres y apellidos, ¿no? Entonces no se entiende que la Virgen coja y vaya a favor de unos y en contra de otros. Y es aquí donde la Iglesia tiene claro que quizás pueden reconocer esas primeras apariciones, esos primeros mensajes, esos 10 secretos, pero que todas las apariciones que se han dado después, porque todo esto, recordemos, empieza en el 81 y creo que la guerra de Bosnia empieza ya en el 88, si no recuerdo mal, 88-89. Entonces, el fenómeno reconocido, pero a medias tintas. Claro, tú has dicho una cosa importante. La Iglesia no reconoce de que quien aparezca es la Virgen. Ellos son los que pueden reconocerlo o no. Evidentemente, el que sea creyente pensará que sí o se adherirá a la Iglesia. El que no sea creyente pues, puede pensar lo que evidentemente quiera. Pero, David, la gran pregunta, ¿aparece allí algo real? ¿O es fruto de la imaginación y del montaje, como desgraciadamente hemos visto en alguna otra parte del mundo? ¿Cuál de esas dos cosas se puede presentar allí? Yo creo, Miguel, que de montaje no tiene prácticamente nada. Yo creo que es completamente real. A estos videntes, siendo niños, se les hicieron pruebas de todo tipo, habidas y por haber. Lo que pasa es que ya sabemos que cuando todo esto, como en determinados lugares, como en Fátima, como en Lourdes, se convierte todo en un merchandising exagerado, ¿no? De hecho, el que vaya en peregrinación a Medjugorje, lo primero que va a ver son todas esas tiendecitas, todos esos puestos, y ha de buscar su propia experiencia. Yo creo que eso es lo principal. La aparición es una aparición luminosa, como en casi todas, desciende, ¿no? Como de una rampa. Cualquiera, un ufólogo más de estos, más del mundo ovni,
diría que es una aparición de un extraterrestre o de un mensajero de otros tiempos o de otro planeta o de otro lugar. Yo creo que es una entidad que lleva entre nosotros mucho tiempo, o entidades que en esa conexión, en esa manera de comunicarse, pues como os decía, a veces la conexión falla, pero si os fijáis, como se ha dado en Garabandal, o se ha dado en tantos y tantos lugares, lo que son fenómenos concentrados en el lugar, donde se tiene que además construir una ermita, una iglesia, y parece que terminan cuando eso se construye, ¿no? En este caso, la diferencia de Medjugorje es que continúan todavía a día de hoy, como estábamos diciendo. Hay una Pero declaración en un artículo que firma Paula Arena el 21 de septiembre del 16, en 20 minutos, le pongo entre comillas a Juan José Benítez, que evidentemente no necesita ningún tipo de presentación, que la mayor parte de las apariciones marianas son ovnis, empezando por el Rocío. ¿Son ovnis también en Medjugorje? eso es lo que te decía, Miguel, es que, desde luego, es que son todas muy parecidas. Es un efecto luminoso descendente y luego la aparición, hombre, en Fátima es una niña de 15 años, si no recuerdo mal, que aparenta 15 años. Aquí es un poquito más mayor. Pero ¿por qué es una entidad que toma forma siempre de mujer? Si tú recuerdas bien que hay algunos casos, por ejemplo en España se han dado muchos de niños perdidos en el monte, siempre es en invierno casualmente. En algunos casos han sobrevivido niños pequeños por la aparición de una mujer que los ha tapado con su toca, ¿no? Con lo cual, eh, no sé si es el fenómeno de la madre tierra, es un fenómeno que nos se da a conocer con la necesidad que nosotros entendemos de, no sé, nacemos de nuestra madre, ¿no? No lo sé, sinceramente, yo quiero verlo desde esa perspectiva, pero estos niños que se han salvado en estos bosques perdidos, que han pasado noches enteras en invierno que tenían que haber muerto, bien por las alimañas o por las temperaturas bajo cero, los testimonios son de que ha aparecido una mujer, los ha cubierto con su toca y han sobrevivido, con lo cual, ¿por qué siempre es una mujer? Esa es la gran pregunta. Bernadette en Lourdes, una mujer, los tres pastorcillos en Fátima, una mujer, Garabandal, una mujer, muchos otros sitios, una mujer, incluso santuarios como la Virgen de Guadalupe también, la Virgen, la Guadalupana, que tenemos muchísimas personas de allí, de México. Medjugorje también una mujer. eh, ¿Por qué una fémina? Es una de las gran preguntas, Yo ¿no? lo quiero entender, Miguel, como lo que te decía, ¿no? De hecho, esas primeras culturas, si uno se basa en lo que sabemos, eran matriarcales, no patriarcales como ahora, ¿no? Bueno, quizás porque venimos de ahí, ¿no? Nacemos de una mujer. Quizás nuestra madre es la que nos cuida, la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Quizás esa es la manera en la que se quieren hacer ver. Por eso te decía que parece, ¿no?, un encuentro de casi ovni, ¿no? En el que yo te muestro una imagen reconocible para que me hagas caso en mi mensaje. Lo que me llama mucho la atención es que muchos de estos mensajes se terminan cuando ya tienen su iglesia construida y su doctrina de fe. Pero en este caso Medjugorje continúa. Por eso te decía que es increíble que los mensajes ya creo que son 46.000, 50.000, una cantidad de mensajes brutal. Bueno, para terminar la entrevista, yo me gustaría también hablar, al igual que ocurre en otros lugares, Fátima, Lourdes de nuevo, parece que el merchandising ocurre también en Medjugorje. ¿Será invadido Medjugorje por ese merchandising que ocurre en otros lugares de apariciones marianas? Seguro, seguro que sí. Lo que pasa es que los testigos que dan esos testimonios tan importantes dicen que una vez superada esa primera o ese primer desencanto, tienen su propia experiencia. Entonces, bueno, lo que se puede recomendar es que aquel que vaya a Medjugorje, lo primero que no vaya predispuesto a nada, que vaya a pasar, pues no sé, unos días, unas vacaciones, que vaya a conocer, a ver, y no a traerse una toca de la Virgen, una virgencita, una estatuilla, sino a tener
una experiencia como otra cualquiera. Si los que dicen que la Virgen les ha llamado es, en este caso de Medjugorje, es la Virgen la que te ponen allí, ¿no? En Medjugorje. Con lo cual, si tienes que tener la experiencia, la vas a tener. Si no la tienes que tener, pues será un viaje como otro cualquiera. Lo cierto es que ha habido tantas conversiones de gente de todo tipo, Miguel, que apetece ir, la verdad, apetece ir y tener la experiencia. Es curioso que cuando uno visita muchos de estos lugares, da igual que sea religioso que no, ¿eh? Yo te digo que ahí creo que independiente de la religión, porque uno puede visitar lugares de distintas religiones, de distintas manifestaciones. Yo creo que también, quizás como dicen algunos autores, sean lugares de poder. Seguro, seguro. Una de las primeras apariciones, pues más que es una bilocación, por ejemplo, es en Zaragoza, ¿no? El Pilar. Entonces, yo creo que son todos en los lugares de poder. Por eso da igual la religión, la forma, la época, el año, el día, el mes. Y yo creo que al final ese dato que dábamos, ¿no? De que se tiene que erigir siempre una iglesia o un templo, llamémoslo de la manera que sea, es precisamente porque es un lugar de poder, ¿no? Por eso la Iglesia Católica a lo largo de tantos años de oscuridad, en esos años después de Roma, lo que hace es apropiarse, ¿no? De todos estos ritos paganos y de lugares de poder y construir sus propias iglesias ahí, ¿no? No creo que sea casualidad que a lo largo de la historia todas las culturas que han acabado con otras de alguna u otra manera utilicen esos mismos centros de poder. Y de hecho, cuando uno viaja a estos lugares, siente cosas. Sí. Algunos más fuertes, otras menos fuertes, pero uno siente una llamada a la paz y a la armonía fuera de lo normal. Y quizás sea nuestro estado más natural que con una vida tan tecnológica, tan dividida, tan supeditada al merchandising diario de comprar, gastar, de tener mejor coche, mejor televisión. Es un fenómeno tremendo que hoy día te compras una cosa que necesitas y al día siguiente te están vendiendo la misma otra vez. No sé, vivimos en esa noticia rápida. Por eso hablábamos al principio, ¿no? De este tipo de canales como el que tú has creado, que nos ayuda, nos junta, nos permite charlar con gente de otros continentes, compartir informaciones y hoy quizás vivimos una época en la que este tipo de tecnologías nos ayuda a comprender estos fenómenos como el de Medjugorje. Ahora mismo a través de satélite tú puedes consultar o viajar hasta estos lugares desde tu propio ordenador, desde tu propia pantalla. Y Lo que sí es cierto que, bueno, uno necesita vivir su propia experiencia. ¿Y por qué no? No nos neguemos a nada. No digamos que no existe algo solo porque no lo comprendemos o porque no tiene nombre. Hoy me preguntaba a mi hijo qué quiere decir paranormal. Y yo simplemente le he dicho, digo, hijo, pues lo que no es normal, para que lo entienda de una manera muy sencilla. Pero, ¿por qué tenemos esa necesidad de ponerle un nombre a todo? Parece ser que si algo no tiene nombre ya no existe. Es como las curaciones que se han dado en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes, en un montón de sitios. Es que se han dado. Tú como médico, ¿cómo justificas una curación en 24 horas? claro, es que realmente lo que se dan son milagros. Y milagros solamente significa admirar o mirar con admiración. Allí en Medjugorje, como digo, están recogidas también. Sea por, no hace falta que venga alguien y diga que es por la Virgen, me da exactamente igual. Siempre digo que cuando hay una curación me da exactamente igual si es por la Virgen o si es por el Papa, es que me da exactamente igual. El tema es que ocurre y la persona sane de una enfermedad terrible. David, estamos llegando al final de la entrevista y solamente me queda darte las gracias. Me queda también para decir de nuevo que este programa que tú también realizas, Misterio 51, que se puede escuchar en múltiples plataformas, también recomendarlo desde aquí, desde la Rueda del Misterio. Y bueno, también darte las gracias por esta participación y también por Tertulia Tres Bandas y otras muchas participaciones que seguro haremos juntos. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de charlar un rato más. No quiero dejarme en el tintero esta pregunta que me hacías del fenómeno que se da. Cuando uno profundiza en la creación del universo, hoy día sabemos tantas cosas de lo que pasa ahí fuera que nos hemos olvidado un poco de lo que pasa aquí dentro, ¿no?
esa expansión del universo, desde que tenemos el Hubble ahí arriba, vemos tantas cosas. Que ¿qué es lo que somos? Yo quisiera entender este tipo de apariciones como ¿no? un fenómeno que se va a dar hasta que entendamos el mensaje real que nos quieren trasladar. Porque cuando nuestra mente viaja al universo, a esa expansión del universo, esas fuerzas que se dan, esos agujeros negros, todas estas cosas que hay, somos tan pequeños que creernos el ombligo del mundo ha sido uno de los cánceres del ser humano. Y Misterio 51 es un programa que profundiza en ese tipo de cosas, en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, en la ciencia, en noticias comarcales, nacionales, y como hacemos también en Tertulia Tres Bandas, ¿por qué no? Vamos a hablar de la contaminación de nuestra madre tierra. Por eso te decía que muchas veces nos preocupamos de cosas y nos olvidamos de nuestro día a día, de dónde tenemos los pies, del aire que respiramos y sobre todo de la persona que tenemos al lado, ¿no? Yo me gustaría acabar con una frase de Descartes que decía algo así como daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Daría todo lo que sé por un cuarto de lo que ignoro. Yo rebajaría todavía más porque ignoramos todavía muchas cosas y la verdad es que como también decía Sócrates, la verdad es que solo sé que no sé nada, aunque todavía sé todavía menos que lo que sabía Descartes o sabía Sócrates. David, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. A vosotros. Finito. A ver dónde se corta esto. Dejar de grabar.